Y seguimos compartiendo, recogiendo los reportes de lo que fue el trabajo de la zafra de verano, la zafra principal de soja en nuestro país, desde los distintos sectores de trabajadores. Uno de los más importantes, si no el más importante, es el de las cooperativas de producción. Por eso molestamos al presidente de la FECOPROD, la Federación de Cooperativas de Producción, el señor Alfred Fast. Está en contacto con nosotros ahora. Don Alfred, gracias por el tiempo. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí con un tiempo nublado en la capital, pero realmente contento con lo que hasta ahora pudimos ver en esta zafra. Bueno, nos gustaría por favor que nos comparta el reporte que tienen en general en FECOPROD como resultado de la zafra primero. Bueno, ya más adelante me gustaría ver también cómo va la zafriña, pero cómo nos fue en esta zafra 2022-2023 en las cooperativas de producción. En general y en promedio creo que nos fue mucho mejor que el año pasado. Eh, Yo creo que los rendimientos están, si es que uno resume todas las cooperativas aquí de la región oriental, porque en el Chaco todavía no están cosechando, eh, sería como entre 2 y 3 toneladas. El año pasado fue como 1 tonelada por hectárea. Entonces es totalmente diferente. Hay cooperativas que cosecharon promedios por las 3 toneladas, pero también hay cooperativas que cosecharon ahí por un poco más que 1 tonelada, especialmente los del norte, San Pedro, toda esa parte, Río Verde, Volendam, tuvieron mucha sequía otra vez, justo en un momento donde la soja estaba en llenado de grano y ahí es irreversible. También en el sur tenemos reportes de que afectó en parte. Hay una cooperativa, una de nuestras cooperativas socias también que está con 1.400 promedio. Eso ya significa que hay que calcular como 1.500 kilos de costo, o sea, todos los gastos que uno tiene. Entonces, ahí está, no está linda la situación. Y también hay una cooperativa, Carolina, en distrito de Itacurubí de Rosario, que en promedio sacó como 1.400 kilos por hectárea. Con eso casi se cubren los costos, pero sigue siendo ahí en el borde, en el borde. Hay los que ya que tienen menos que eso, ya no van a cubrir su gasto. Entonces, es como con la estadística, que dijeron que uno estaba practicando tiro y una vez erró a la derecha y otra vez erró a la izquierda. En promedio, salió que las dos veces acertó, pero los promedios que indican una buena tendencia, pero para el que cosechó poco, no es un buen consuelo. Entonces tenemos zonas localizadas donde sí la cosecha no fue buena, pero en general estamos mucho mejor. También se ve los números en las exportaciones que repuntaron muchísimo este año. Ahí se nota la importancia del sector agropecuario, porque en relación al año pasado aumentamos más que 100% a esta época las exportaciones de soja y la entrada de divisas. Entonces ahí vemos la importancia de todo esto. También lo otro que notamos, todos los fleteros, los talleres, eh, mucha gente que tiene que ver no directamente con la soja misma ahí en el campo, sino con el transporte de la misma, está teniendo muchísimo trabajo. Entonces, todo eso hace que el sector productivo y el país esté mejor, porque recordemos que el 82% de los puestos de trabajo en Paraguay tienen de alguna manera una relación con lo que es la actividad agropecuaria. Don Alfred, este periodo de siembra que ustedes siempre nos explican, ¿no? Que tienen la siembra que hacen temprana de soja después de una
etapa media, vamos a decirle, y una siembra tardía. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Hubo una diferencia en resultados en el desarrollo de la soja, en los rendimientos que lograron dependiendo de la fecha de siembra? ¿Y cuál fue a la que le fue mejor en esta zafra 2023? Estás preguntando muy bien, se nota que ya conoces del campo, porque generalmente la gente apuntaba en los últimos años bastante a las siembras tempranas, porque te salen bien. Y este año fue al revés. La siembra temprana en general quedó mucho más afectada porque esa sequía que dio a final de año y en algunos casos a comienzos de este año, justo afectó más las siembras tempranas, mientras que las siembras más tardías, ahí por mitad de octubre en adelante, no sufrieron tanto porque estaban en estadios de iniciales y podían después cargar bien todavía, ¿sí? Entonces, este año en general, las siembras tardías rindieron mejor que las siembras tempranas. Hay que también decir que este año tuvimos una época de frío ahí por noviembre que hizo que se retrasara toda la cosecha de soja a nivel país y eso hace que la safriña va a ser tardía y por tanto también mucho más riesgosa, especialmente en el sureste de la zona oriental, porque ahí llega más rápido el frío y más intenso también, ¿sí? Con relación al costo de producción, usted ya nos dio algunos ejemplos de lugares en donde no van a llegar a cubrir, otros lugares donde empataron, pero hicieron un cálculo sobre cuánto costó producir en una hectárea en esta zafra 22-23. ¿Llegaron a mencionar, podemos dar algún aproximado por lo menos, don Alfred? Mira, depende mucho de cómo vendiste tu soja. Se calcula como 1.500 kilos de soja como el costo de producción. En algunos casos va a ser menos, en algunos casos va a ser un poco más. Eso depende ya. Y depende también si vos trabajás en tu eh, propia tierra o si vas a alquilar. Si vas a alquilar es más tu costo de producción, ¿sí? Si vas a trabajar en tu propia tierra, a lo mejor podés hacerlo por menos de 1.500 kilos. Pero yo, para decirte un caso específico, Cooperativa Carolina de Itacurú y de Rosario, me dijeron que está más o menos alrededor de los 5,5, 6 millones de guaraníes es el costo de producción de una hectárea de soja. Esos son productores que yo tengo la estadística, me pasaron, son muy responsables en toda la estadística, esa gente. Cosecharon más o menos entre 1.500, 1.400, 1.500 kilos promedio, con un pico de más de 3.100 kilos y también los rendimientos más bajos que justamente fueron las siembras muy tempranas que fueron de 600, 700 kilos por hectárea nomás. Entonces, ahí tenemos personas que pagan bien su costo de producción y otros que sí no llegan y que tienen que refinanciar su producción, ¿sí? Entonces, ahí para darte un caso específico y números específicos, ¿sí? Don Alfred, las cooperativas de producción son realmente el brazo, vamos a decirle, financiero de la mayoría de los trabajadores del campo acá en Paraguay. Hay pequeñas, hay grandes, de diferentes tamaños. ¿Cómo están los trabajadores del campo después de las zafras anteriores en las que tuvieron que enfrentar tantos problemas con los cumplimientos, con los créditos, por ejemplo, que sacan, con los diferentes productos de financiación que tienen como cooperativas de producción? Yo creo que como cooperativas, dentro de toda la problemática de financiación, el mismo sistema cooperativa te apoya mucho. Las cooperativas, los departamentos de asistencia técnica financiera de las cooperativas te conocen a sus productores,
y van a refinanciar y van a hacer todo lo posible, van a trabajar junto con los bancos y todo eso para que eso suceda. Donde es más difícil son los pequeños productores y tenés que saber que el 23% de la superficie de soja hoy en día hacen productores en áreas de menos de 20 hectáreas. Cooperativa Carolina, por ejemplo, tenía este año 91 hectáreas y hay 15 productores. Eso te da un promedio más o menos de 6, 7 hectáreas más o menos por persona máximo. Y eso, esa gente, Cooperativa Carolina, tiene otra vez la posibilidad de que tenga un refinanciamiento porque están trabajando en forma conjunta. Ahora, hay productores que no están cooperativizados y que de repente mucha gente no tiene su título. Sabemos que la falta de titulación de tierras es un problema en el campo, entonces ellos no tienen garantías. Y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo junto con las cooperativas, con la unión de gremios, todos los que pueden aportar, los silos también, muchas empresas privadas para que esas personas puedan tener un refinanciamiento. Estamos trabajando con instituciones del Estado, el MAC apoya, nosotros tenemos buenas relaciones también con bancos como el Banco Nacional de Fomento y otros, entonces tratamos de apoyar en un esfuerzo público-privado justamente para que esas personas más vulnerables puedan seguir. Hoy en día hay más de 40,000 pequeños productores de soja, y la soja es el cultivo más importante para la agricultura familiar campesina. No hay otro cultivo que le dé tanta entrada de dinero a ellos. Y la otra cosa es que siempre hay alguien que te compra la soja. En otros cultivos a veces tenés tomate, tenés demasiado mucho, no te compra. Y cuando falta todo el tomate, no tenés el producto. Por ejemplo, ¿sí? Es más difícil. La soja, el maíz, siempre hay venta para eso. Entonces, es un cultivo demasiado importante y para nosotros queremos que justamente los pequeños productores puedan tener esas oportunidades, ¿sí? Y está también el envío, desde el cual trabajamos con variedades tipo 4x4 resistentes a enfermedades que van a funcionar muy bien en esta parcela de los pequeños productores, ya que no son tan exigentes como algunas otras que tenemos en el mercado, ¿sí? Don Alfred, hablando de estas normas, justamente hablando de lo que usted estaba mencionando, que los agricultores se van ajustando, las refinanciaciones y demás, el Banco Central del Paraguay estableció algunas medidas transitorias para apoyarlos. ¿Les va a ayudar esto? ¿Cómo sienten, cómo recibieron la información? Y bueno, en parte también se dio la decisión gracias a esta comunicación, ¿no?, que usted mencionaba, de trabajo público-privado. Sí, eso vimos el año pasado. Hay que reconocer el gran aporte del Ministerio de Agricultura, del equipo económico. El gobierno reaccionó rápido y apoyó a los productores. Entonces, da gusto, especialmente en esa época tan crítica del año pasado, al comienzo del año, vimos que el gobierno se preocupó y entonces eso hace que todo sea más fácil. Y este año el tema es puntual. Hay lugares donde hay esos problemas. Este año no es generalizado, es solamente en algunas partes, entonces ahí tenemos que cuidar, pero en la mayoría de los casos la gente está bastante bien. Como dije, especialmente el norte del país quedó afectado, los departamentos de la región oriental, ahí San Pedro, Concepción, de repente algo a Mambay también, y partes en el sur y este del país, pero partes, ¿sí? Entonces, yo creo que
hay que estar contento con lo que se cosechó este año y hay que apoyar puntualmente a los que sí tuvieron un problema de quiebre de rendimiento, porque la sequía les afectó en un momento donde era crucial para terminar el ciclo, ¿sí? Safriña, don Alfred, ¿más apuesta por soja o más por maíz en este caso, según los primeros reportes que tienen? Siempre en la safriña, como se planta mucha soja en la zafra, el maíz es el que más se planta. Hay muy lindos cultivos de maíz. Justamente nosotros en estos días estuvimos recorriendo, visitando a 11 cooperativas en los últimos 3 días. Ayer a la noche regresamos, visitamos cooperativas del este, en Santa Rita, visitamos cooperativas del sur, Colonias Unidas, La Paz, Pirapó, Naranjito, Unión Curupaitú, Copronar, Pindó, San Luis, también cooperativas en Misiones, San Ignacio, Cooper San Cuba, o sea que Copasi en de San Ignacio. Entonces, vemos que hay muy lindos cultivos, hay tanto soja como maíz y se ve muy bien. Ahora, como dije ya, como se retrasó la zafra este año por el frío que nos dio en noviembre, eso significa que no todos los cultivos están con el desarrollo ya lo que tranquiliza al productor. Hay cultivos de maíz que están floreciendo, pero hay cultivos también que están bastante pequeños todavía. Y si llega una helada temprana, ahí puede afectar bastante a los cultivos, ¿sí? Entonces, ese riesgo se da especialmente más hacia el sur, centro y este de la región oriental. En el norte es un poco menos ese riesgo, pero nuestra safriña está un poco atrasado este año con relación al año pasado, ¿sí? Don Alfred, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos pendientes y vamos a estar molestándolo después de que termine también lo que usted estaba mencionando, ¿no? Lo que es la cosecha de soja en el Chaco, que sigue pendiente. Gracias por el tiempo y el éxito que les deseamos siempre desde Canal Pro, desde ProAgro a la FECOPRO también. Bueno, aquí estamos siempre también al pie del cañón cuando ustedes quieran, con mucho gusto, informar sobre lo que nos gusta, de la producción del campo, y cuando el campo está bien, el Paraguay también está mejor. Gracias, don Alfred. Buen resto de jornada. Alfred Fast con nosotros, presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción, hablándonos del trabajo en el campo. Una actualización general, lo que fue zafra y cómo va la safriña también a esta altura en esta campaña agrícola.